dejarme lo primero mandar, porque claro, hoy tenemos dos personas en nuestra mesa política, a Félix de las Cuevas, que ayer tenía que coger el tren para venir a Cantabria, para estar hoy aquí en la mesa política, y evidentemente le ha sido imposible al político del Partido Popular venir, y vamos a conectar con él para que nos contase cómo lo había vivido en Madrid, pero las comunicaciones en Cantabria están mal, pero en Madrid todavía están peor. Aquí más o menos ya las comunicaciones lo tenemos medio solventado. Nos informaba el gobierno de Cantabria, que todavía hay bastantes lugares que no hay internet. Me consta que en Torrelavega hay zonas, porque me lo han dicho, nos han mandado WhatsApp, vaya, que no hay internet, pero son problemas que las compañías ya están poco a poco empezando a resolver. Así que el primer mensaje es para el político del Partido Popular, que nos tendría que acompañar hoy y no pudo coger evidentemente ayer el tren, y vamos a conectar hoy con él por teléfono para que nos contase cómo fue su vivencia y no está siendo posible. Voy a empezar a saludar a Mario Iglesias, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo viviste en el pleno. Sí, y además interviniendo, porque fue a las 12... Ah, eras tú el que estaba interviniendo, sí. Mira, eso no lo sabía. A las 12:30 y se fue la luz 30 segundos, pero bueno, alguna vez más ha pasado y pensábamos que era una cosa pues ordinaria. Y allí, claro, tiene un grupo electrógeno propio y seguimos un poquito más, seguimos los 3 puntos primeros del orden del día y ya luego nos comunicaron, bueno, ya la gente empezaba a leer los mensajes de los móviles y demás, los que podían, y ya empezamos a darnos cuenta de lo que estaba sucediendo realmente y veías como algunos alcaldes y demás se salían del pleno, o algunos consejeros, porque bueno, sus equipos supongo que les estaban llamando, contándoles la situación, y a la 1:30 el pleno, o 2 menos algo, el pleno le cortó la presidenta comunicándonos el tema y ya se... O sea, estuvisteis ahí una hora después siguiendo con... Sí, más o menos. Si esto ha sido a las 12:30 y algo, 32. Yo creo que el pleno, en ese punto empezábamos el segundo punto del orden del día y hicimos nada más que 3. Y cada uno es más o menos media hora, pues sí, calculo que 1 hora más o algo menos estaríamos. ¿Cómo viviste la jornada de ayer, más allá de ser protagonista en el pleno del Parlamento de Cantabria? Pues mira, yo que soy usuario del tren de cercanías de Torrelavega a Santander, cuando me salí del Parlamento a coger el tren, pues evidentemente no había trenes por la falta de tensión, y me fui a coger a la estación de autobuses de Alsa, de Alsa, ¿no? De la estación de autobuses, me fui a coger el Alsa. Y había unas colas que lo que hacían era llenar los autobuses, llenaba y salía. Y bueno, pues al final llegué a casa a las 5 y pico de la tarde. ¿Cuánto tardaste en llegar a casa? ¿Desde que... No tardé mucho porque lo que tardaron en llenar 2 autobuses, sí que había muchísima cola porque toda la gente que va al tren pues se fue al autobús. Sí, pero estaban sacando autobuses fuera de su horario, Sí, era continuo, era constante, ¿no? A la gente que no podía entrar porque se llenaba el autobús, pues cuando venía el siguiente, hasta que se llenaba y salían constantemente, ya no había horarios ni nada. Y la verdad es que sí que estaban los semáforos, veías que estaban los semáforos fuera de servicio, pero por lo demás yo, más o menos no me puedo quejar. Merche González, portavoz de Podemos, es la secretaria general de Podemos en Cantabria. ¿Cómo lo viviste tú ayer? Pues nada, buenos días. Pues bueno, más allá de los primeros momentos, sobre todo la incertidumbre, pues yo estaba haciendo la compra. O sea, iba a ir a por la niña al colegio, estaba haciendo la compra y en la caja ya y se fue la luz y era como, bueno, ¿qué pasa? A ver, claro. Sí, es verdad que a mí el móvil me dejó de funcionar ya en la propia cola, entonces no podía llamar al colegio para decir que iba más tarde a buscarla, sí. No me podían llamar a mí tampoco, entonces fue un poco ahí esos momentos un poco caóticos. Ya luego, cuando empecé a salir del supermercado, ya dijeron, no, es que es a nivel de Cantabria, es que es a nivel de España. Luego, pues me pasó un poco como Mario. Otra de mis hijas estudia en Solares, tenía que coger el tren para volver, pues tuve que ir a buscarla, fue un poco... Pero más allá de eso, pues bueno, con tranquilidad, yo creo que al final dependemos muchísimo de las tecnologías, o sea, creo que la gente entró un poco en pánico al no tener información, al no saber de esa información. Yo creo la angustia de la gente, yo estaba bastante tranquilo, lo hablábamos antes en Antena Begoña y yo estaba bastante tranquilo, pero la angustia de la gente es porque estás acostumbrado a estar hipercomunicado. Eso es. Y la angustia de quedarte incomunicado. Sí, no entiendo, sé. No lo sé. Bueno, yo lo pasé, yo lo pasé con tranquilidad. Lo pasé tranquilamente. Yo bajé a tomar algo al bar, yo me fui a mi casa y dije, voy a aprovechar a todo lo que puedo hacer que no puedo hacer nunca porque de hoy no tengo electricidad, pues voy a hacerlo. Yo creo que hubo un efecto pandemia, que la gente se acordó de lo que pasó hace 5 años y dice, no, veremos a ver lo que es esto, cuánto tarda y cuándo nos recuperamos, así que bueno...
¿Y por qué no compraría el camping gas cuando me lo recomienda la Unión Europea? Dirían algunos. El kit de emergencia. Sí, pero bueno, yo creo que más allá de las anécdotas así, bueno, creo que... Yo lo decía antes, creo que, por un lado, los ciudadanos cántabros, españoles, de Santander, de Torrelavega, hemos vuelto a demostrar que en estas situaciones sabemos dar ese paso adelante. La más reciente, antes de esta, fue la de la Dana, que creo que la solidaridad fue espectacular, toda la gente que fue a ayudar, etcétera. Y por otro lado, igual que a veces hay que criticar, creo que esta vez todas las instituciones locales, autonómicas, nacionales, europeas, se han coordinado muy bien, han sabido dar una respuesta relativamente rápido. Evidentemente no vamos a saber qué pasó hasta dentro de un mes, no sé, el tiempo que sea, porque hay que estudiarlo bien, pero rápidamente se reúnen, rápidamente se coordina todo. La gente dice, es que Pedro Sánchez podía haber salido antes. Pues sí, claro, podía haber salido antes, evidentemente. Nos hubiese contado lo mismo, porque en ese momento no había mucho que contar. Tampoco. Yo creo que hay que salir a decir algo. O sea, porque para decir que no sabemos nada... Bueno, pero pues para dar un... Yo entiendo, para dar un mensaje de tranquilidad, bueno, no hay luz, pero la situación la estamos controlando y poco a poco lo que contó. Sí, pero bueno, yo, a ver, que tampoco voy a, ya sabes, no voy a ser yo precisamente la defensora, aquí Mario, pero creo que bueno, que en esos momentos y más cuando la luz no, a ver, aquí a Cantabria yo creo que los primeros sitios donde ha llegado a las 5, sí, y a las 5 de la tarde, 5:30, a mi casa llegó a las 6 casi, o sea que, y me refiero que el resto, a ver, salir a comunicar, si la mitad de la gente no funcionaba el teléfono, no teníamos televisión, no funcionaba nada, o sea, es como... ¿Para qué? A veces creo que también somos muy exigentes a la hora de decir, queremos que nos digan algo ya. Porque estamos acostumbrados a esa información inmediata. Sobre información incluso. Está pasando algo y ya lo estoy sabiendo. Y esa... Yo creo que hay que salir, pero como decía Mercedes, a contar algo. No a especular. Hay que salir a decir, pues hay esta situación, estamos trabajando en controlarla. Yo creo que es verdad que se fue rápido y puedo decir que en el gobierno de Cantabria también, las cosas como son. Enseguida en el pleno salieron consejeros, se fueron al centro de operaciones, al 112, con la delegada del gobierno, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, que soy muy crítico, sé que vosotros dos también, con César Pascual, el consejero de Sanidad, rápidamente salió a decir, bueno, Valecilla, los hospitales siguen funcionando. Y yo creo que ha habido una buena coordinación de las diferentes administraciones, que es lo que suele fallar, como pasó con la Dana. Y yo creo que en este caso, a las 5 de la tarde, dar la primera rueda de prensa ya desde la central de red eléctrica, ya dando ciertos datos, ya yo creo que fue rápida. Y además hay un dato importante, que es que hay muchas comunidades autónomas que enseguida pidieron el nivel de alerta 3 para que tomara... Y se les dio rápidamente para que el Estado asumiera las competencias de la emergencia. A mí me sorprende esa respuesta rápida, porque otras veces se tarda más. Por cierto, incluido Madrid. Chicos, quería hacer un apunte yo aquí, os estoy escuchando, y es que nos escribía una persona que nos comenta algo que yo también quería poner sobre la mesa, porque yo no sé en estos casos si esto funciona o no, y es que nos dicen, estáis hablando de que inmediatamente se pusieron, ¿no?, en alerta, y nos dice Fenoletiense, dice, lo que creo es que es verdaderamente lamentable que no se haya mandado ningún mensaje a través de emergencias, es alert a la población sobre cómo actuar ante una situación así. ¿Funcionan ese tipo de mensajes? ¿Llegan? Porque claro, estábamos incomunicados. Claro, es lo que no lo sé. Eso tendrá que venir algún experto a contarlo. Claro. Mira, por ejemplo, comisiones obreras... Claro, es algo, ¿sabes qué dices? Igual resulta que este tipo de mensajes sí tienen una cobertura especial que llegan, pero ante el caos tan tremendo que ha habido, yo creo que no. Por ejemplo, comisiones obreras ha sacado un comunicado hace 10 minutos criticando la incomunicación del 061 durante el apagón. Es un comunicado que ha sacado Comisiones Obreras Cantabria hace, insisto, 10 minutos. Yo entiendo que es que no lo sé. A ver, es que si no había ningún tipo de comunicación, igual resulta un poco inviable, ¿no? Hacer este tipo de comunicados. Supongo que a lo largo de los próximos días pues iremos recibiendo más información, y lo que hay que hacer pues es recoger toda esa información de los fallos que se hayan podido producir para que no se vuelvan a producir, como sí creo que se ha hecho con respecto a lo que pasó en la Dana o lo que pasó en la pandemia, que hay ciertas cosas que ahora se han hecho bien que entonces no. Yo creo que de todo se va aprendiendo y todo se va recogiendo información y lo vas interiorizando, pero no, en esta pregunta yo no lo sé, la verdad. Yo entiendo, sin tener ni idea, que tampoco funcionaría esas llamadas de emergencia cuando no tienes cobertura, porque el repetidor no tenía luz. Claro, es que ha sido una situación que no se ha vivido nunca, jamás.
Sí, a nosotros también nos preguntaban pues a raíz de la Dana, precisamente, pues eso, por los mensajes de alarma, que por qué no nos habían llegado, por qué no habían llegado. Entonces, mi respuesta también es esa, es la misma, es que esos, pues no sabemos si funciona. Claro. O sea, al no tener electricidad ni energía en ninguna parte, claro, no funcionan los repetidores, no funcionaba nada. Entonces, yo técnicamente no sé si eso es posible. Yo lo veo complicado, claro. Sí. Bueno, nosotros vamos a avanzar, si os parece. Sí que quería empezar, pues conociendo cómo lo habíais vivido. La noticia, yo creo que va a ser del año largamente. Pleno del Parlamento de Cantabria arrancaba a las 12 con una moción que presentaba Vox sobre los mecanismos de control de las concesiones de ayudas públicas. Pero a continuación, el grupo socialista, que era cuando os pilló el apagón, defendíais una moción relativa al colegio El Pedregal de Casturdiales. Mario. Sí, esto viene en consecuencia, es una moción para que los grupos se posicionaran. Y viene consecuencia de la interpelación del Pleno de la semana anterior al consejero Sergio Silva, el consejero de Educación, en referencia al colegio público El Pedregal, que ya sabéis que es un colegio público, pero que está en un edificio de carácter privado, que es propiedad de una fundación. La que participa el gobierno de Cantabria. La Fundación Barquín Hermoso, pero que efectivamente el patronato de la fundación, que son 8 miembros, 5 de ellos son miembros del gobierno de Cantabria, algunos en razón de su cargo, como es la presidenta, que por ser presidenta Buruaga es la presidenta nata de la fundación, y ha delegado en la directora general de centros, por tanto, pues una subordinada del consejero de Educación, evidentemente. ¿Qué pasa en el colegio? Que había un convenio por el que se alquilaba el edificio a la Fundación Barquín Hermoso por parte de la Consejería de Educación desde el 2004-2005, curso 2004-2005, en el que se han hecho sucesivas adendas porque entonces había necesidades de escolarización, ¿no? No había ahora mismo hay 6 centros públicos en Casturdiales y en ese momento no había 6. Entonces, después se construyó el Santa Catalina, que es el que está en lo alto, y el Colegio El Pedregal, que está en un antiguo edificio que era un centro concertado y una residencia de las monjas de esa congregación, de esa congregación religiosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora, el 20 de diciembre, se produjo un patronato en el que decidieron la fundación, eso que yo no disocio de fundación de gobierno porque tiene la mayoría, insisto, entonces es una voluntad del gobierno de Cantabria actual, de rescindir el contrato de alquiler al finalizar el curso escolar es decir, en junio. Entonces, por tanto, en septiembre, ¿cuál es la voluntad de la consejería? Pues que esos 86 niños, 70 niños de infantil y primaria más 26 de las aulas de 2 años, pues se redistribuyan, rompiendo ese núcleo escolar, digamos, por el resto de los 5 colegios públicos de Casturdiales. Es decir, que 5 irán a un sitio, 4 irán a otro, 3 irán a otro. Además, teniendo en cuenta que es el segundo colegio bilingüe, solo hay 2 colegios bilingües en Casturdiales y que hay algunos niños de algunas pedanías, como es Sámano, que es la pedanía más grande, creo, ya solo podrán ir a uno de los centros, creo que el Santa Catalina, porque el Pedregal dejará de existir, que era donde tenían preferencia. ¿Qué es lo que hemos hecho ayer? Pues una propuesta para que no solo se mantenga el colegio El Pedregal, porque entendemos que el colegio, al igual que el AMPA y que los propios docentes y los propios padres de los alumnos, creen que un colegio es mucho más que un edificio. No solo es el edificio del Pedregal, sino que es el colegio El Pedregal. Que si la fundación quiere, por los motivos que sean, que eso es otro debate que también deberíamos de tener, porque hay un tema urbanístico, hay especulación, etcétera, quieren no renovar ese contrato, pues si es una cuestión económica, el ayuntamiento ya ha dicho que puede hacerse cargo de la demasía de ese alquiler, o que incluso valorar la posibilidad de la compra del edificio, pero que en todo caso lo que no se puede romper es la comunidad educativa, porque eso sería el peor de los casos, el peor de los escenarios para los niños del colegio, porque imagínate que vas desde infantil con una clase y en cuarto te dicen, no, tú te vas a ir a otro colegio con niños que no conoces de nada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pedimos? En esa moción que hemos aprobado todos los grupos políticos, salvo el Partido Popular, por cierto, así que veremos ahora lo que hace el gobierno de Cantabria, si va a respetar unas resoluciones aprobadas en el Parlamento por mayoría o no. Veremos a ver ahora el nivel democrático que hay. Y lo que pedíamos es que el colegio se mantenga a partir de septiembre, o en su defecto que se busquen alternativas pues de otros centros educativos, como la alcaldesa ya propuso las escuelas de Otañes, o mantener el alquiler, como decía, subiendo el alquiler,
Y también pues que nos entreguen las actas y nos de todos esos patronatos que se han realizado y que hay un oscurantismo ahí que no nos acaban de decir ciertas cosas. ¿Queréis saber qué ha votado los representantes del Gobierno de Cantabria? Entiendo, por ejemplo. ¿Qué han votado los representantes del Cantabria y qué vinculaciones institucionales tienen también los miembros del patronato? Porque ni siquiera está puesto en ningún lado cuáles son todos los miembros del patronato, aunque sí, efectivamente, ya lo sabemos, pero hemos tenido que investigarlo. Y sobre todo, también, que las decisiones que se tomen por parte de la Consejería en esta materia que estén también en consonancia con lo que dice el Ayuntamiento, con lo que dice la Junta de Personal Docente, con lo que dice el Consejo Escolar Municipal de Castrurdiales, con lo que dicen los padres, con lo que dice prácticamente todo el mundo, menos la Consejería, la propia Consejería. Antes de conocer la opinión de Merche, aunque creo que ya lo hemos hablado alguna vez, ahora, ¿cuánto tiempo vais a dar al Gobierno de Cantabria para que actúe una vez que se aprobó en el Parlamento? Muy poco, porque como sabéis, en mayo ya empiezan las escolarizaciones del curso que viene. Y el tiempo corre en contra. Y ya las matrículas ordinarias. Es verdad que luego hay una matriculación extraordinaria en septiembre, pero la matrícula ordinaria ya les han mandado para que se matriculen, no aparece la matrícula del año que viene del Colegio El Pedregal. Tendrían que empezar a matricularse en alguno de los 5 centros escolares públicos que hay en Castrurdiales. Este es el número 6. Si no actúa el Gobierno de Cantabria, ¿lo volveréis a llevar a pleno? Entiendo. Pues entiendo que debe actuar y que debe actuar en consonancia con lo que dice la sede de la democracia, que es al final el Parlamento, ¿no? Es los representantes legítimos de los ciudadanos. Hemos decidido una cosa y que el Gobierno de Cantabria haga la contraria. Pues es que no cabe en mi cabeza, pero bueno, tampoco lo descarto. Merche. Bueno, yo tampoco lo descarto. No, tampoco. Pero bueno. Sí, perdón, no sería la primera vez no, por eso. Que se aprueba algo en el Parlamento y luego no se lleva a la práctica. Incluso muchas veces de cosas que se aprueban por unanimidad con el propio voto del Partido Popular, que es más grave aún. A mí me parece que es un tema muy importante y muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cerrar un centro educativo público. O sea, este consejero, yo lo he dicho en muchas ocasiones, tiene una actitud con todo lo que está pasando durante este curso escolar y durante lo que va de legislatura, tiene una actitud pues muy dictatorial. No se viene a negociar nada. Con el Pedregal podía haber negociado, pues, perdón, lo que proponían las familias, que era buscar una alternativa, un edificio alternativo, lo que decía Mario, que bueno, el ayuntamiento se ha ofrecido a buscar otras soluciones, pero esto se cierra por los intereses X, no vamos a decir cuáles, pero desde luego, a ver, los hay, y la comunidad educativa al completo, pues le da igual. Entonces, a mí cuando dicen es que no hay dinero, bien, no hay dinero, cerrar un colegio público es como si fuese una cuestión administrativa, pero sí hay dinero para seguir financiando la educación concertada en Cantabria. O sea, esto es como los salarios de los docentes. Es que no hay dinero, es que el dinero es finito, sí, pero cerrar un colegio público no es una mera cuestión administrativa. Son más de 80 familias, no son solamente los niños, las niñas, son los padres, son las madres, son los profesores, es toda una comunidad educativa pues que se va a disgregar y que, bueno, lo que comentaba Mario, ahí estamos plenamente de acuerdo, o sea, y nosotros nos hemos manifestado todo el apoyo y sí que creo que está muy justo de tiempo porque el consejero pues ha querido dejarlo para última hora. Es eso, las matriculaciones ya tenían que estar empezando y sobre todo hay 80 familias con una incertidumbre de que niños muy pequeños y niñas no van a saber qué van a hacer el año que viene. Entonces, depender de eso, yo como madre, es una incertidumbre muy importante. Hay además cuestiones que nos preocupan y por eso decimos que no nos cuenta todo, que nos cuentan las cosas a medias, ¿no? Y es que antes del patronato del 20 de diciembre, en ese que decidieron la resolución del contrato y que le hicieron por primera vez en la historia, le hicieron de manera telemática, casualmente, y si ves el acta, pues no dice prácticamente nada, no hay las deliberaciones no queda reflejadas las deliberaciones. En ese patronato es en el que supuestamente se dice que la alcaldesa... Sí, ¿no? Eso es. Y luego, previamente al patronato, la fundación, que cuando el consejero habla de la fundación, habla como si fuera un ente abstracto con el que él no tiene absolutamente nada que ver, aunque tenga mayoría, solicitó un certificado urbanístico de la parcela del Colegio El Pedregal, con lo cual... es por eso que me preocupa mucho el tema urbanístico, porque nadie solicita un certificado urbanístico en un ayuntamiento sobre una propiedad cuando no tiene intenciones de hacer nada con ello. Es porque alguna intención, la que sea, hay detrás. Luego, ha faltado al respeto
descaradamente a las familias, porque en la interpelación de la semana pasada que yo le hice, previamente a iniciarse el pleno, les convocó en el Parlamento a las familias, que ellas ya le habían solicitado una reunión, y antes de entrar en la reunión, el consejero dio una rueda de prensa, antes de la propia reunión. O sea que, para decirles además nada, simplemente les utilizó para hacer esa rueda de prensa diciendo que se había reunido con las familias. Y luego, también a mí me molesta que constantemente nos diga que politizamos todo. Y es que esto no es politizar. Primero es que en el Parlamento se hace política, efectivamente, pero no es una cuestión de politizar todo cuando llevamos a alguien la contraria. Es una cuestión de que nuestra labor es una labor de control al gobierno. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Y como no estamos de acuerdo en el cierre de un colegio público, porque entendemos que un colegio público solo se puede cerrar si no hay alumnos que se quieran matricular, pero es que precisamente este colegio en los últimos 3 años ha aumentado un 30% la matrícula y hay 86 alumnos porque no puede haber más, porque el colegio no puede asumir más plazas de las que... O sea, hay más demanda que oferta tiene de plazas. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Y además hemos visto con el AMPA los datos del ICANE en los que dice cuál era la situación en el momento en el que se hizo el convenio y cuál es la situación ahora, y la situación no ha variado en cuanto a escolares. Y que no suceda lo que puede suceder cualquier día, y es que todos los días salen autobuses de escolares de Castro para ir a Vizcaya al colegio o al instituto. Como a esos alumnos les dé por matricularse en Castro, no hay plazas suficientes. Claro. Entonces, bueno, es que hay diferentes variables, pero sobre todo a mí lo que más me molesta es que no nos den la información. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Como bien digo, bueno, pues la Consejería de Educación y el propio Gobierno no pueden seguir mirando para otro lado, pues cuando tienen la mayoría, es lo que dice Mario, tienen la mayoría en el patronato. Entonces a mí cuando dicen, no, es que el patronato ha decidido, no, perdón, lo está decidiendo el Gobierno de Cantabria. O sea, la decisión de cerrar un colegio público en Castro Reales no la tiene el patronato, la tiene el Gobierno de Cantabria. Y son ustedes los que lo están cerrando. Explicaciones, ¿por qué? Yo estoy esperando. No me vale decir que es que los dueños del edificio quieren... No, es la Consejería, el Gobierno de Cantabria que tiene que decir, es un colegio público que no se cierra precisamente por eso, porque tiene alumnos, tiene demanda y hace falta. Y es necesario. A mí no me vale decir es que el resto de colegios tiene capacidad para reabsorber a los alumnos. Se está rompiendo una comunidad educativa sólida, solvente, que es necesaria. Y que el bienestar de esos niños, de esas niñas, de esas familias y de esos trabajadores, que no se nos olviden los trabajadores y las trabajadoras, ¿qué van a hacer? O sea, es que hay muchos factores. O sea, como decía antes, no es cerrar, un colegio no es una mera cuestión administrativa. Entonces, ¿qué van a hacer con todo el personal? Y luego romper la propia comunidad. O sea, que es que está rompiendo una cuestión... Lo último que se trabajó ayer en el Pleno, si no me equivoco, es una PNL, una proposición de ley del Partido Regionalista, para reclamar la eliminación de la cita previa obligatoria en la Agencia Cántabra de Administración Tributaria para facilitar una atención presencial sin barreras digitales, ¿no? Es lo último que... Sí. En ese caso votamos a favor porque es una cosa, bueno, que es necesaria, que viene de la época de la pandemia, probablemente, y que, bueno, con la vuelta a la normalidad ya desde hace tiempo, pues entendemos que hay que ese tipo de cosas que son para ayudar al ciudadano, pues todo lo que sea correcto, independientemente de quién lo proponga, si nos parece bien, votamos a favor nosotros. Antes de ir a la pausa publicitaria y luego hablar de empleo, creo, de los datos de empleo de ayer, que al final, claro, con el tema del apagón han pasado ahí de tapadillo. Quiero poner encima de la mesa 2 interpelaciones / preguntas que iba a haber en el control al gobierno, que no ha habido. Por cierto, Mario, ¿qué va a pasar con este orden del día para el lunes o...? Pues venía... Bueno, no te lo he preguntado y me parece, es interesante. Sí, pues veníamos hablándolo, todavía no se ha cerrado, pero justo antes de venir aquí he hablado con algunos de los otros portavoces de los grupos parlamentarios y, bueno, mi idea, pero todavía no está confirmado, y lo que he hablado con el portavoz del Grupo Popular antes era que se haga, como no hay mociones del pleno siguiente porque no se han hecho las interpelaciones, no hay mociones subsiguientes a la interpelación, claro.
pero sí que hay preguntas a la presidenta, porque es el primer lunes de cada mes que hay preguntas a la presidenta, pues va a ser un pleno largo. Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo el lunes y pues habrá que empezar antes por la mañana y sumar los puntos porque de orden hacerlo en del 2 día. días no lo veo. O sea, lunes y martes. Sí, por mí no hay problema, pero ahí, claro, también tienes que ver, está el senador y demás que tiene que parar. Entonces, por nuestra parte, lo que no queremos es que se pase a más allá, porque hay asuntos que son de actualidad ahora que no los puedes pasar dentro de 2 o 3 semanas, claro, porque entonces pierde toda la actualidad. Ya con el retraso efectivamente. Y ya con el retraso habitual que... Sí, el Parlamento y la actualidad no se llevan bien. Claro, porque registramos las preguntas, las cuestiones 10 días antes. Entonces, en 10 días, a la velocidad que va esto, hace 10 días no se había muerto el Papa todavía. Sí, claro. Y parece que ha sido hace no sé cuánto, porque ya hemos tenido de todo después. No habíamos vivido nunca. En ese parte de control al gobierno, me quedo con 2 cosas, una del PSOE y una del PRC. Empezamos por la del PSOE, ya que tenemos aquí a Mario, que era sobre GESBICAN, sobre la gestión de viviendas e infraestructuras de Cantabria, y una ejecución de 8 millones de euros. ¿En qué iba exactamente esa pregunta? Bueno, pues es una interpelación al consejero, porque no sé si fue en noviembre o diciembre, yo creo que noviembre. Se hizo una transferencia, aprobó el Consejo de Gobierno una transferencia de 8 millones de euros a GESBICAN, y decía algo así literalmente por la necesidad era urgente de hacer diferentes infraestructuras deportivas en las que venían pues cambio de césped de hierba artificial de algún campo de fútbol, techos de boleras o de pistas polideportivas y cosas así. Entonces, claro, si en la transferencia dice que es urgente y había un listado de obras que no decimos que no sean necesarias, pero que desde luego urgentes no eran, porque a día de hoy no se ha empezado ninguna y no sabemos cómo están las licitaciones, el proceso administrativo de las licitaciones. Entonces, por ahí va la interpelación al consejero para que nos explique cuál es la situación. Y lo que vemos es como vemos en otras ocasiones, acción, reacción. Enseguida registramos esta interpelación, catarata de reuniones con alcaldes, normalmente del Partido Popular, haciéndose una foto con el consejero con ellos diciendo que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro y resulta que la transferencia de crédito era en noviembre y estamos prácticamente en mayo por motivos de urgencia y claro, es que cuando haces una transferencia a una sociedad pública ya el tema es que computa como gasto. Entonces la ejecución presupuestaria nos están vendiendo que han ejecutado presupuestariamente X dinero del presupuestado inicialmente y resulta que no es tanto así. Entonces lo que queremos es que el consejero en esta materia nos explique cómo está todo, cómo están todas esas urgentes obras. El PRC iba a interpelar al gobierno sobre el Centro de Energías Renovables de Viernes y sobre, que además tiene que ver con el apagón de ayer, sobre el desarrollo de los parques eólicos de Fuente Pico, Las Mazas, Moncubo y Sierra del Sel, situados en la comarca oriental de Cantabria. Por cierto, acaba de hacer una declaración el presidente Pedro Sánchez que ha dicho que no hubo un problema de exceso de renovables. Después del Consejo de Ministros ha intervenido el presidente Pedro Sánchez diciendo eso y que las centrales nucleares han sido un problema. Lo digo porque lo acaba de hacer hace 15 minutos la intervención Pedro Sánchez. Bueno, volvamos a lo nuestro, al no pleno del Parlamento de Cantabria. Esa interpelación que iba a hacer el PRC sobre los parques eólicos Fuente Pico, Las Mazas, Moncubo y Sierra del Sel, Merche. Sí, bueno, pues como no se ha llevado a cabo, pero yo entiendo que Bueno, pero os pregunto sobre el parque. Sí, sobre el parque, bueno, yo creo que lo hablamos aquí la semana pasada, bueno, hace 15 días que estaba Pedro. Todos los parques creo que tienen que tener el visto bueno o el ok de medio ambiente, del impacto medioambiental. Bueno, creo que todo esto es fundamental, que igual que se han paralizado otros parques por todo esto, pues hace falta que tengan bueno, pues el ok para seguir adelante. Entonces, realmente desconozco en qué punto están esos parques ahora mismo. Entonces, bueno, nuestra propuesta y nuestro parecer en eso, lo he dicho aquí 1.000.000 de veces, nosotros estamos a favor, por supuesto, de todas las energías renovables, pero hay que ver los impactos ambientales y paisajísticos y sobre todo de animales. O sea, Cantabria tiene una biodiversidad muy rica que hace falta ver exactamente dónde se van a poner y si son necesarios ponerlos en esa zona y si los vecinos y las vecinas
también están de acuerdo. Creo que hay que escuchar a los municipios. Mario. Pues nosotros sí, estoy de acuerdo con Mercedes y le añado una cosa más. Nosotros creo que el Gobierno de Cantabria lo primero que tiene que hacer es poner un marco que se llama PROT. El Plan Regional de Ordenación del Territorio lo que tiene que hacer es situar Cantabria donde se puede, donde no se puede, porque si no lo que hacemos es cada vez que hay una propuesta de una empresa, empezamos a estudiarlo todo. No, eso ya tiene que estar definido previamente. Claro, pero yo eso es una cosa que he dicho muchas veces, perdona, Sí. que es que el PROT lleva 20 y pico años en un cajón. O sea, es que no es de esta legislatura ni de la anterior, pero entonces bueno, hace falta que eso salga. Pero hace falta, salga en algún momento. hace falta que salga, esté quien esté. Eso es. Entonces, yo creo que ese es el marco necesario que necesita esta comunidad autónoma para después no estar discutiendo por cada plan eólico, cada parque eólico, sino que ella defina dónde y dónde no se puede. ¿Por qué? Porque, como decía ella, también tenemos que tener en cuenta también a las juntas vecinales, a los ayuntamientos, a la gente que vive en el territorio, ¿no? Porque luego vemos como hay concentraciones, hay manifestaciones porque no quiere que se pongan en su territorio y porque Cantabria también... nos gusta mucho presumir de Cantabria, de los paisajes, de los parques naturales que tenemos, pero claro, hay que tener en cuenta dónde vamos a poner esos parques eólicos, porque no solo son las palas que tienen 150 metros, sino que luego hay que hacer desmontes, que hay que hacer carreteras que pasan por unos sitios. Entonces, todo esto tiene que estar con un marco definido de por dónde y por dónde no se puede ir. Y luego, respecto a esta interpelación concreta, no sé por dónde va a ir y lo que va a contestar el consejero, porque todavía no se ha hecho, no ha ocurrido. Ocurrirá, entiendo que el lunes que viene, si se aprueba la propuesta de cómo volver a hacer el pleno de ayer. Entiendo que lo que se dice es que lo que han hecho es separar cada parque. En vez de hacer uno único, que sabéis que cuando es grande tiene que pasar a nivel nacional, la comprobación medioambiental, etcétera, esto se hace de manera individual cada uno de ellos y no hacer uno único. Entonces, bueno, veremos a ver el lunes qué es lo que dice el consejero. De hecho, nosotros la semana pasada mandamos una nota pidiendo precisamente eso, que que los 4 parques sean uno. O sea, y aparte, por la potencia, claro, porque en función de la potencia, claro, es que con la potencia de los 4 y a partir de ahí, en función de lo que diga el consejero, entiendo que el Partido Regionalista, que es quien hace la interpelación, presentará una moción subsiguiente a esa interpelación y dentro de 2 semanas los grupos políticos ya nos tendremos que votar las resoluciones que proponga el Partido Regionalista en este caso. Vamos a hacer un alto del camino y hablamos de esos datos de empleo que teníamos ayer en Cantabria y que, insisto, apenas se han analizado porque no se ha analizado nada, casi nada. Ocurrió el gran apago. Un alto del camino y continuamos. Mix FM. Cubiersen SL. Realizamos todo tipo de trabajos y reparaciones de cubierta de cualquier tipo de teja para un perfecto mantenimiento de su tejado. Trabajamos obra nueva, rehabilitación, mantenimiento, pero sobre todo nuestro objetivo es ayudar al particular. Llámanos al 942 74 73 91 o búscanos en www.cubiersen.com. Recuerda, Cubiersen SL, construcción y reparación de cubiertas en Cantabria. Exclusivas Apolo, especializados en almacenamiento y distribución de productos alimenticios perecederos. Venta a profesionales de la alimentación, hostelería, pequeño comercio y supermercados. Destaca nuestro gran surtido en quesos y lácteos, jamones ibéricos de bellota. También somos especialistas en productos para restaurantes italianos, pizzerías y hamburgueserías. Estamos en el Polígono Industrial Candiano, junto al Polígono Trascueto, en Revilla de Camargo. Teléfonos 942 26 25 68 y 661 846 960. Visite nuestra página web exclusivasapolo.es. Restaurante La Buena Moza, ubicado en la franja costera próxima a Santander. Disfruta de una buena comida casera y de calidad con su especialidad en caricos de Cantabria y carnes del Valle de Campó, además de otros ricos y sabrosos platos. Restaurante La Buena Moza, artesanía en la cocina con un toque popular. Ah, y también dispone de aparcamiento. Llámanos al 942 34 60 85. ¿Sabías que el registro horario digital ya es obligatorio en todas las empresas y que no cumplirlo puede costarte hasta 10.000 euros en sanciones? No te compliques. Origami tiene todo lo que necesitas. Fácil, económico y cumple con la normativa al 100%. Sin teléfono móvil. Basta con pulsar un simple botón. Llámanos al 942-020-424 y olvídate de preocupaciones. Con Origami, tu equipo ficha en segundos y tú puedes centrarte en lo que realmente importa. Tu negocio.
Taller Mecánico Saja Motor en Torrelavega. Es un taller que te ofrece todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tratamos la mecánica en general, el mantenimiento de los vehículos, diagnosis multimarca, electrónica y electricidad y reparación o sustitución de neumáticos. Contacta con nosotros en el teléfono 942 80 50 88 o en nuestro WhatsApp 669 94 32 64. Disponemos de un amplio horario hasta las 7:30 de la tarde. Taller Mecánico Saja Motor en Torrelavega. Sumaser, una empresa en Cantabria que cuenta con una amplia experiencia en suministros industriales. Nuestros servicios van dirigidos solo a empresas y profesionales del sector. En Sumaser disponemos de herramientas de corte, abrasivos, metrología, instrumentos de medición, maquinaria, tornillería y elementos de matricería. Puedes ponerte en contacto con nosotros en sumaser@sumaser.es o en el teléfono 942 25 82 86. ¿Sabías que un funcionario de prisiones cobra el primer año 1.800 euros al mes para luego superar ampliamente los 2.000? En la Academia Códice Cantabria hemos comenzado curso para preparar la oposición del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Más de 800 plazas ofertadas cada año en oposición libre, sin méritos. Plazo de matriculación abierto. Un trabajo fijo para toda la vida te está esperando. Códice Cantabria, en la calle 3 de noviembre número 1, en el centro de Santander. Mix FM. Continuamos, que justo estábamos aquí volviendo de nuestra tertulia paralela. Ayer Cantabria se mantenía como una de las comunidades que ha conseguido reducir sus cifras de desempleo en el primer trimestre del año, a pesar del que el balance interanual refleja aún ciertos retrocesos. Según los datos de la encuesta de población activa publicados por el INE, la comunidad perdió 1.100 parados en los primeros meses de 2025, lo que supone un descenso del 4,58% respecto al primer trimestre, solo superado por País Vasco, con un descenso del 4,94%. Bueno, normalmente en el día de ayer tendría que haber empezado a venir una cascada de valoraciones de los datos de la EPA, los mandó los sindicatos y juraría que nadie más, ya ni el gobierno de Cantabria le dio tiempo a hacer valoración, ni FEOE, ni partidos, ni nadie. Así que, bueno, se empezó preguntando, Mario, ¿qué valoración podemos hacer de estos datos de la EPA de ayer? Bueno, pues tienen diferentes valoraciones, como has dicho. País Vasco y Murcia, creo que también, en la región de Murcia. Y es verdad que normalmente en el primer trimestre del año suele aumentar el paro, ¿no? Pero también es verdad que depende del año en función de cuándo caiga la Semana Santa, porque hay mucho trabajo de temporada, ¿no? En la hostelería y demás. Pero a mí lo que me preocupa, no siendo malos los datos, evidentemente, pero me preocupan algunas cuestiones que empiezan a ser ya no coyunturales, sino estructurales, ¿no? En plan, el tema de los jóvenes, ¿no? Los datos de la EPA decían que hay 600 jóvenes más que antes, ¿no? Hay, sobre todo los menores de 25 años, hay 4.100 menores de 25 años desempleados, más que la media, que es más que la media nacional, ¿no? Por centrarnos en Cantabria, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y teniendo en cuenta, vamos a centrarnos en las comunidades limítrofes, que es la a quien nos podemos comparar, no a otras comunidades del sur que tienen unas circunstancias totalmente diferentes. Pero uno de los mayores repuntes del paro juvenil ha sido Cantabria, mientras que el País Vasco es el que mejores datos ha tenido. Y yo creo que se tienen que tomar medidas. De hecho, antes estaba viendo, preparándonos para los próximos plenos, pues qué preguntas vamos a hacer a la presidenta y demás. Ya sabéis que son las preguntas a primeros de mes. Pues estaba viendo... pleno de mes. Sí, estaba viendo las propuestas o los compromisos que adquirió tanto en 2023 como en 2024 en junio en el debate, en los sucesivos debates del Estado de la región, y veía como muchas cosas pues no se estaban cumpliendo o se estaban cumpliendo parcialmente, ¿no? Pero había, en el tema de la juventud, había algunas cuestiones que yo creo que se deberían de tocar, algunas de las que ellas tocó y otras que no, que simplemente las proponemos desde el Partido Socialista. Y es, por ejemplo, sí que es verdad que está en tramitación ahora la ley de juventud, no deja de ser un copia y pega de otras leyes bastante mala, pero bueno, yo creo que
para eso está el Parlamento, para que salga del Parlamento mejor de lo que entró. Puláis, Efectivamente, ¿no? Aunque esta más que pulirla hay que darle la vuelta como un calcetín, pero bueno, está ahora en plenas comparecencias y bueno, todavía queda, en las comisiones todavía queda mucho. Pero sí que hay que agilizar esa aprobación de la Ley de Juventud, porque es verdad que estamos ya prácticamente a mitad de legislatura. Luego ese plan de retorno joven, de talento joven, del que ha hablado siempre el Partido Popular, pero que no llega. Y yo no veo que, por ejemplo, gente un poquito más joven que yo, que se fueron cuando estábamos estudiando la carrera, muchos compañeros se fueron a estudiar fuera, no acaban de volver para ese retorno del talento joven. Y si el plan se reduce a las propuestas que hizo Urrutia en la ley de presupuestos, pues apaga y vámonos. Y luego yo creo que hay que hacer un verdadero plan de empleo joven, pero dotarle de contenido, porque es muy fácil dar una rueda de prensa y decir, vamos a hacer un plan porque los jóvenes son lo más importante, son lo primero, pero luego es un papel, pero que el papel lo soporta todo, pero que al final es humo, no se ve traducido realmente en nada. Entonces, en ese plan de empleo yo creo que tiene que haber apoyo al emprendimiento, tiene que haber orientación laboral, tiene que haber formación, pero tiene que haber dinero en el presupuesto, porque si no estamos hablando de nada más que humo. Entonces, yo creo que los datos, pues, si los ves a grosso modo, parece que son datos buenos, pero hay determinadas cosas que tenemos que poner pie en pared y tenemos que tomar decisiones porque se están convirtiendo en estructurales, como es el tema de la juventud. Y teniendo en cuenta cuál es la pirámide poblacional en Cantabria, estamos ante un problema. Bueno, yo coincido mucho en lo que dice Mario. Los datos a priori pueden parecer buenos, pero yo siempre me enfoco en que Cantabria es una comunidad que la mayor parte del empleo es estacional, es un empleo precario, porque bueno, pues sobre todo actualmente depende muchísimo del turismo, de la hostelería y pues son empleos, pues como decía, que son precarios y que no sostienen el sistema. Me preocupa muchísimo el tema industrial, porque el tejido industrial de Cantabria el gobierno lo sigue dejando morir. Lo estamos viendo con Bridgestone, lo estamos viendo con todas las empresas. O sea, creo que no podemos olvidar que sigue habiendo un ERE encima de la mesa que afecta a 211 familias y que, bueno, sí, directas, claro, más luego todo lo que indirecto, todos los talleres, las contratas que dependen de toda la comarca, pero son 211 familias directas. Entonces, igual que hace falta un plan de reindustrialización para la comarca de campo, porque vemos pues lo mismo que las industrias. Entonces, Cantabria tenía un tejido industrial en los años 80, 90 muy potente. Éramos una potencia en España, a nivel industrial. Sí, que se ha perdido. Entonces, yo siempre, lo sabes porque siempre que vengo, o sea, soy como muy pesada, pero creo que es que podemos hacer planes de empleo joven, planes de no sé qué, pues lo que decía, el papel lo aguanta todo, un plan, un proyecto, una estructura, es maravilloso, suena genial y electoralmente queda perfecto, pero a la hora de la verdad hace falta acciones y hace falta una reindustrialización y que un compromiso con que los trabajos no dependamos únicamente de un turismo precario masivo y que además está, bueno, pues que es de Cantabria ahora mismo es de la juventud que va a trabajar, ¿a dónde van a trabajar? O sea, contratos temporales precarios en hostelería, en turismo, que eso no te da ninguna estabilidad ni te da una estabilidad para un proyecto de vida. Entonces hace falta apuntar realmente dónde está el problema y atajarlo. Yo siempre digo que los más jóvenes no son conscientes de el arco de la bahía y trayecto de comarca de Besaya a comarca campurriana, toda la industria que había, tanto en ese arco de la bahía como comarca del Besaya con Torrelavega, con la mina, con... Y perdóname que el otro día hemos visto que el polígono de La Pasiega ha incrementado su coste en 20 y pico millones de euros más de lo que estaba presupuestado. Ese fin de semana. Sí, ese proyecto que nosotros, contrariamente a lo que diga el Partido Popular, no va a ser un sitio donde se van a generar puestos de trabajo, porque de momento, pues nosotros Podemos sigue manteniendo que eso, de momento no hay empresas interesadas en ir ahí y desde luego va a ser un puerto de almacenaje, un puerto seco que en ningún caso se construye con la intención de que eso genere puestos de trabajo más allá de los imprescindibles, pero creo que con esos 60 y pico millones creo que hay, se podían hacer muchas más cosas para recuperar empleo.
Y yo añadiría, ¿cuáles son las alternativas que propone el gobierno de Buruaga, el gobierno del Partido Popular, para esa desindustrialización de la comarca del Besaya? Que tú y yo somos de la cuenca del Besaya, y yo soy hijo, hermano y nieto de obreros de las fábricas. ¿Y cuál es lo que ellos plantean? Pues descartar el Centro de Formación Profesional de Energías Renovables de Viérnoles. Lo vais a tratar en ese próximo pleno que se iba a tratar. Lo íbamos a tratar y hoy lo están tratando en el pleno del Ayuntamiento de Torrelavega, por cierto. Sí. Y la alternativa que da es formar camareros en el Instituto Besaya, que está bien, con todos los respetos a ese trabajo, que yo además he sido camarero extra durante muchos años, durante mi etapa universitaria y posterior. Pero eso es lo que queremos realmente para la industria, para los hijos del Besaya, que ha sido, como bien has dicho, una potencia industrial a nivel nacional, que se han cerrado Sniace, Solvay está como está, Bridgestone veremos a ver cómo acaba, y yo ahí tengo amigos, familiares, vecinos, y bueno, es que prefiero no pensarlo, lo que puede pasar. Y la mina, con todos los talleres anexos, que como decía antes Mercedes, hay pues empleos directos, pero muchísimos indirectos, y de verdad lo que planteamos es, en la comarca del Besaya, donde hay un grado en energías renovables en la Escuela de Minas, decir que no, que es que lo descartamos el centro de FP previsto ya por el anterior ejecutivo de energías renovables, pues no sé qué es lo que planteamos realmente para Cantabria, no sé si lo saben ellos. No, yo creo que no tienen ni idea. Y nos quedamos sin tiempo, nada, telegráficamente. No, eso, que yo creo que es que no tienen ningún plan para Cantabria, para reindustrializar Cantabria. Entonces ese creo que es el mayor problema, que pues el papel lo aguanta todo, las palabras se las lleva el viento y realmente no tienen ni idea de lo que van a hacer. Merche, muchísimas gracias por acompañarnos. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos. Ya lo dijimos, hoy tertulia de dos, porque la tercera pata no ha podido venir en ese Albia de Madrid a Santander, porque ayer no había Albia, claro.